fórmula para la transformación para el trabajo con una politrópica, pero era 1 menos 1 sobre el exponente menos 1 por P1 por D1, serían los parámetros del estado inicial, multiplicado por 1 menos la relación de presiones, P2 sobre P1, y agregado a la K menos 1 sobre 1. Esa sería la expresión para el trabajo en una transformación politrópica. En el caso de una bomba, y en el caso de casi todas las transformaciones reales, son transformaciones politrópicas. Se da porque en la bomba no tenemos ni presión constante ni volumen constante. Probablemente, si bien en las bombas la temperatura no se eleva mucho, hay una pequeña variación de temperatura. Por lo tanto, tenemos variación de todos los parámetros. Por eso creía que la forma más adecuada de calcularlo sería con una transformación politrópica, pero como les decía recién, es bastante probable que lo que es los ciclos sea más cuestión teórica que práctica. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Por ahí me han estado preguntando bastante por WhatsApp por los ejercicios que tienen que ver con el título de un vapor, con obtener distintos valores para un estado teniendo un dato inicial, por ejemplo, que les den la temperatura y el título, y a partir de ahí conocer los otros datos o parámetros de ese estado. Yo, Mati, tengo duda con un ejercicio que hizo el profe y que no me quedó muy claro con eso de la tablita. Bueno, lo que te voy a pedir es que si me puedes dictar el enunciado o cuáles son los datos que tenés, porque los ejercicios del profe no los tengo. Sí, es como un ejemplo que dio. Sí, no hay problema. Puso que la temperatura era 200 y la presión era 5. ¿En grados centígrados y en bar? ¿O en...? Sí, supongo que sí. Bien. Y después, bueno, volumen, entalpía y título y descripción. Esas son las incógnitas. Bueno, como habrán visto seguramente con el tema de la campana, ya sea que estemos en un diagrama PV o en un diagrama TH, siempre dentro de la campana lo que vamos a tener constante es la presión y la temperatura. Siempre esta línea horizontal va a ser a presión y a temperatura constante. En el diagrama PV, obviamente, todas estas líneas horizontales son la presión constante y la temperatura hace algo de este estilo, ¿no? Va subiendo, cuando entra la campana se mantiene constante y después sale. Eso es por una cuestión de los calores latentes y sensibles. Es decir, en este sector, si nosotros le agregamos calor a nuestro sistema, vamos a tener un calor sensible, digamos, que se siente porque se eleva la temperatura. Si nosotros seguimos aumentando el calor, vamos a entrar dentro de esta campana, que es el punto en el cual se produce una transformación de estado, o sea, se pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces ahí todo el calor se aplica en esa transformación y no en el aumento de la temperatura, por eso la temperatura se mantiene constante. Y una vez que toda la sustancia se transformó, pasó de un estado al otro, sigue aumentando la temperatura. Y en el diagrama pH es lo mismo, digamos. La temperatura es la que se mantiene constante en la... ¿Sí? Si está mostrando pantalla o algo, no se ve. Ah, mejor. Bueno, ahí está, disculpe. Eso es lo que decía. En un diagrama PV o en un diagrama TH,
siempre lo que se mantiene constante dentro de la campana va a ser la temperatura o la presión. Bueno, lo que les decía recién, en un diagrama PV van a ver que siempre en las horizontales son transformaciones a presión constante. Y la temperatura dentro de la campana se mantiene constante también porque si nosotros nos encontramos a la izquierda, tenemos agua, digamos, supongamos que esto es vapor, tenemos agua, todo el calor que le apliquemos al sistema en este punto va a hacer que la temperatura aumente. Ese es el calor sensible. Pero cuando llegamos a este punto y entramos a la campana, el calor deja de ser sensible y pasa a ser calor latente. Un calor que se usa para transformar el estado del líquido a gaseoso. Por lo tanto, no se utiliza el calor para aumentar la temperatura, sino para realizar esa transformación de líquido a gas. Por lo tanto, se mantiene la temperatura constante hasta que toda la sustancia se transformó completamente a su estado y nuevamente la temperatura vuelve a aumentar. ¿Qué ventaja nos da esto? Que nosotros conocemos una temperatura, conocemos como dato la temperatura o la presión de nuestro punto, vamos a poder movernos dentro de la campana y a partir de una pequeña ecuación que la tienen que haber visto, que es, por ejemplo, esta, la entalpía de la mezcla igual a la entalpía del vapor menos la entalpía del agua por el título menos H. A partir de ecuaciones de este estilo nos va a permitir encontrar las distintas variables que nos faltan. En este caso, ¿cómo podríamos solucionar este ejercicio? No sé si tienen o el profe les ha pasado unas tablas que saben traer distintos valores, o los valores de los distintos parámetros del vapor alrededor de la campana, por ejemplo. Sí, pasó por el grupo de WhatsApp y en este ejercicio decía que estábamos fuera de la campana porque como que buscó en la tabla y no habían 200 grados centígrados, no llegaba a la tabla o algo así. Claro, puede pasar. Ustedes tengan en cuenta que generalmente la temperatura de evaporación, a presión normal, a presión de una atmósfera, son los 100 grados centígrados. Y a medida que esa presión aumenta, el agua evapora a temperaturas menores. Entonces tendríamos que estar en una presión muy, muy baja para lograr que a 200 grados nos encontremos dentro de la campana. Entonces es muy probable que a 200 grados nos encontremos de este lado, del lado derecho, con vapor sobrecalentado. En ese caso, digamos, ¿qué tablas tienen ustedes? Tienen dos tipos de tablas. Hay una tabla en la cual se puede entrar con presión o con temperatura y nos va a dar los distintos parámetros para todos estos puntos, todos los puntos que se encuentran alrededor de la campana. Si ustedes entran con una presión, por ejemplo, estos 5 bar, les va a aparecer en la tabla la entalpía. Para este punto, supongamos que esta línea horizontal representa los 5 bar. Dentro de la tabla ustedes van a encontrar la entalpía para este punto, para la campana del lado izquierdo y para la campana del lado derecho. Y algunas tablas se van a entrar un valor intermedio, que debería ser acá para un título de 0,5 me parece. Esa tabla nos va a permitir movernos dentro de la campana. Pero si nosotros estamos fuera de la campana tenemos que usar otra tabla. Hay unas tablas que son un poquito más chiquitas, que saben ser tabla para líquido para vapor sobrecalentado, que es este lado, el lado izquierdo, el lado derecho de la gráfica, y otra tablita que es para líquido subinfluido, que es para el lado izquierdo. Esas tablas son generalmente más chiquitas y arriba deben tener un título que les dice, por ejemplo, presión 1 bar, o presión 5 bar, presión 10 bar. Entonces, dentro de esa tabla, ¿cómo explicarlo? En este diagrama TH, supongamos. En el diagrama TH, la presión es la que hace esta forma rara, subiendo al principio, manteniéndose constante y luego subiendo de vuelta. Lo que hace esta tabla es decirnos, para toda esta transformación a presión constante, supongamos que va a ser, en nuestro caso, 5 bar, nos va a ir dando los distintos parámetros para distintas temperaturas. Digamos, la tablita es de este estilo.
Vamos a tener acá nuestra entrada, que es la temperatura. Y acá arriba en el título de la tabla va a decir, por ejemplo, presión 5 bar. Entonces sabemos que esta tablita representa esta transformación, 5 bar. Entonces dentro de esta tabla nosotros vamos a tener que entrar y buscar una temperatura de 200 grados centígrados, que es lo que nos dice el enunciado. Por ejemplo, yo tengo acá una tablita. Si entro a presión 5 bar, ahí voy a tratar de ver si puedo compartir desde el celular. Bueno, no les voy a poder mostrar la tabla porque no logro enfocar bien, pero digamos así, yo tengo una tablita que dice 5 bar. Yo en esa tablita voy a ingresar, acá tengo un listado de temperaturas, que van a ser generalmente, yo sé que estoy del lado derecho, del lado de líquido sobrecalentado, van a ser todas temperaturas bastante altas, bastante elevadas. Entonces en esta temperatura, por ejemplo, yo busco acá 200 grados centígrados, y en esa tabla voy a encontrar todos los valores que me piden, digamos, volumen, entalpía. En este caso yo directamente no uso la ecuación. La ecuación solamente sirve para cuando estoy dentro de la campana. Cuando estoy fuera de la campana, con estas tablitas, puedo encontrar directamente los parámetros para ese punto. Por ejemplo, estábamos diciendo que es esta transformación, ¿no? Esta de acá. Todo esto es a 5 bar constante. Yo puedo entrar a la tablita y buscar, no sé, para 100 grados voy a estar acá. Para 200 grados voy a estar acá. Para 300 grados voy a estar acá. Y así voy subiendo. Y para cada uno de esos puntos, la tablita me va a entregar los valores de volumen, los valores de entalpía, los valores de entropía, y valores de energía interna, por ejemplo, que son todos los parámetros de estado que tenemos. Así que en este tipo de casos, cuando nosotros nos encontramos fuera de la campana, el ejercicio se simplifica un poco quizás, porque no vamos a necesitar la ecuación, pero se puede complicar en el sentido de que las tablas son más limitadas. O sea, las tablas son mucho más chiquitas. Yo tengo una tabla para 5 bar y tengo 4 o 5 temperaturas acá. No tengo tantas temperaturas como las que se ofrecen para las tablas dentro de la campana. No sé si han visto esas tablas. Voy a ver si puedo buscar en internet, a ver si... a ver si les puedo mostrar y les puedo... A ver si alguna vez... Bueno, fíjense, este está en otras unidades, pero... que cargue. No sé si alcanzan a ver. Pero la tablita sería de este estilo. Se entra con una presión, yo digo, estas serían como 3 tablas unidas. La primera es para una presión de 1 PSI. La segunda para una presión de 5 PSI. La tercera para una presión de 10 PSI. Entonces yo lo primero que tengo que buscar es con qué presión quiero entrar. Y una vez que encuentro la presión, voy variando la temperatura. Ven acá, son todas temperaturas altas siempre, 200, 240 grados, 280, incluso hasta 1000 grados. Porque todos estos son valores de vapor de agua sobrecalentada. Ya estamos al lado derecho de la campana. Ya no tenemos nada de líquido, ningún porcentaje de humedad, ya todo es vapor seco. Por lo tanto, las temperaturas son muy altas. Entonces, digamos una tabla de doble entrada. Primero entro por la presión que quiero, y una vez que ya definí la presión que quiero, empiezo a entrar por la temperatura. Y dependiendo de esa temperatura, puedo sacar los distintos valores que yo quiera: volumen, energía interna, entalpía y entropía. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es mucho más fácil
en el sentido de que no voy a tener que usar nunca la ecuación. Directamente el valor que me dé la tabla es el valor que tengo que poner en el ejercicio. Por ejemplo, para este caso, en la tabla que tengo yo me indica que el volumen para una presión de 5 bar y 200 grados centígrados es de 0,42 metros cúbicos por kilogramo. O sea, es un valor específico, un volumen específico, 0,42 metros cúbicos sobre kilogramo. Generalmente estas tablitas son así, en este formato de valores específicos, siempre sobre kilogramo. Y la entalpía me dice, por ejemplo, que son 2.855 kilojoule sobre kilogramo. Directamente entramos a la tablita y podemos sacar el valor directamente. ¿Se entendió más o menos cuál es el procedimiento cuando se está fuera de la tabla? Bueno, este es en el caso de que tengamos vapor sobrecalentado. Si tenemos, por ejemplo, acá una temperatura más baja, una temperatura bajo cero o muy cercana a los 0 grados, lo más probable es que nos encontremos del lado izquierdo, nos encontremos acá, en la parte de líquido subenfriado. Entonces va a ser muy parecida a la tablita, igual vamos a entrar con una presión, y acá las temperaturas que vamos a tener son todas temperaturas muy bajas, incluso quizás temperaturas bajo cero pueden llegar a ser. Para algunas presiones muy altas podemos estar en temperaturas bajo los 0 grados e incluso seguir teniendo líquido que no se haya congelado todavía, que no se haya pasado a estado sólido. Entonces ahí vamos a tener para temperaturas bajas todos estos puntos y procedemos igual. Para encontrar la entalpía, el volumen, la entropía de ese punto, directamente entramos por la presión y luego por la temperatura y buscamos. ¿Cuál es la diferencia de esta tabla con la tabla que tenemos dentro de la campana? Que dentro de la campana, como ustedes ven, como les decía recién, toda esta horizontal va a ser una presión constante y también va a ser una temperatura constante. Entonces, para toda esta transformación, vamos a tener una sola presión que va a coincidir con una sola temperatura. Entonces, generalmente en las tablas de ese estilo, ustedes tienen a la izquierda de la tabla, tienen dos pequeñas columnitas que son presión y temperatura y pueden entrar con cualquiera de las dos y a partir de ese valor buscar todo lo demás. Porque si estoy dentro de la campana con una determinada presión, sí o sí voy a estar a una determinada temperatura. Entonces siempre coinciden esas dos a lo largo de toda la campana. Esa es la diferencia en esas tablas. Yo puedo entrar con cualquiera de las dos, presión o temperatura, solamente una de las dos necesito, y puedo encontrar todos los valores. Cuando yo me encuentro fuera de la campana, para una sola presión, como van viendo, la temperatura va a variar. Perdón, vamos a entrar una presión constante, la temperatura va a ir variando. Entonces ahí necesito sí o sí entrar con los dos valores. Ya no puedo entrar con uno solo en la tabla para buscar. ¿Se entiende la diferencia? No sé si quieren, me gustaría poder compartirles la tablita para que ustedes, para que lo vayamos resolviendo juntos, digamos, que puedan ir viendo cómo se busca en la tabla, pero es como les digo, digamos, buscamos una tabla que indique 5 bar, por ejemplo, buscamos dentro de las temperaturas a 200 grados centígrados, en mi caso es la segunda temperatura a los 200 grados centígrados, y directamente ahí entramos a la tabla y sacamos los valores de volumen, los valores de entalpía y con eso completamos la tabla que nos va a dar el profe para llenar.
Con respecto a ejercicios de ese estilo, con la tabla, ¿tienen alguna otra duda? ¿Algún otro ejemplo que no hayan entendido cómo procedió el profe? O que en el momento lo entendieron y después quisieron hacerlo ustedes y no les salió. En el ejercicio 4 de la guía 3, no me ubiqué bien cómo armar el gráfico. Mira, me quisieron compartir la tabla, pero no tengo acceso al Drive, no me ha dado acceso al profe todavía desde esta cuenta, así que no voy a poder buscar la tabla de ahí. Pero bueno, me decían el ejercicio 4 de la guía 3. Bueno, en ese caso, ahí me fijo bien, ahí abro la guía, les muestro el ejercicio 4 y vemos cómo graficarlo. Bueno, esta es la guía 3, el ejercicio 4. Este ejercicio 3. Este es el enunciado, digamos. Sí, es ese. Bueno. Nos dice, un ciclo de energía potencia carbón trabaja con 0,908 kilogramos de aire entre las temperaturas límite de 30 grados centígrados y 250 grados centígrados. La presión al principio de la expansión isotérmica es de 25 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados absolutos y al final de la expansión 15 kilogramos fuerza centímetros cuadrados manométricos. Determinar el volumen al final de la compresión isotérmica, el calor absorbido, calor rechazado. Bueno. En este caso es un... Yo puedo hacerlo en el PV. Y la duda es con el diagrama TS. Claro, pero en el TS no me ubiqué. Bien. Podemos hacer la comparación, si quieren. En el diagrama PV sabemos que más o menos las isotermas tienen una forma así, un poco acostadas. Y sabemos primero, el ciclo Carnot siempre va a estar compuesto por 2 transformaciones isotermas y 2 transformaciones adiabáticas. Así se planteó el ciclo, originalmente el ciclo teórico. Que sería casi un ciclo ideal que tiene un rendimiento muy alto. Entonces siempre va a estar compuesto por 2 isotermas y 2 adiabáticas. En este caso, nos dice que la isoterma es la de arriba de 250 grados centígrados y la de abajo de 30 grados centígrados. Con eso ya podemos dibujar las isotermas. Y luego las adiabáticas, bueno, para hacer el dibujo se pueden hacer aproximadas, pero si queremos hacer la escala, conociendo la presión de este punto, fíjense que en el enunciado nos dan de datos, la presión al principio de la expansión isotérmica. Por tanto, expansión quiere decir que estamos en un isotermo moviéndonos hacia la derecha, hacia un volumen mayor. Entonces, al principio, en este punto, nos dan una presión. Teniendo esa presión y esa temperatura, puedo calcular el volumen en ese punto. Y ese punto bajo la adiabática. Y luego tenemos, al final de la expansión isotérmica, es decir, la presión en este punto. Conociendo la presión y la temperatura, puedo calcular el volumen y bajar esta adiabática. En el caso del TS es un poquito más fácil, quizá. ¿Por qué? Porque las isotermas, como en este caso en el eje de las I están las temperaturas, las isotermas van a ser transformaciones
completamente horizontales. Esta es 250 grados centígrados y esta es 30 grados centígrados. Ahora, las adiabáticas son transformaciones en las que no tenemos variación de calor. Si esa adiabática, además de ser adiabática, es reversible, es una transformación reversible, esa transformación también va a ser isoentrópica, quiere decir que a lo largo de la transformación nosotros no vamos a tener variación de entropía. Y si no tenemos variación de entropía, quiere decir que esta gráfica tiene que ser una recta vertical. Porque si no es vertical, si por ejemplo fuera inclinada, de este estilo así, nosotros comenzaríamos con un valor de entropía acá, entropía 1, y terminaríamos con un valor de entropía diferente, por lo tanto habría variación de entropía. No sería una transformación isentrópica. Siempre que tenemos una transformación adiabática reversible, esa transformación se considera isoentrópica, sin variación de entropía. Entonces, siempre en un diagrama TS, el ciclo Carnot queda formado por un cuadrado, básicamente un cuadrado, como que ven acá. Las isotermas son horizontales, y las adiabáticas reversibles son verticales. Y en este caso nos estamos moviendo así, en ese sentido. Primero tenemos una expansión isotérmica. Acá tenemos una compresión isotérmica. Acá levantamos la presión y acá la disminuimos. Pero así queda conformado siempre que tengan un ciclo Carnot, va a ser un cuadrado en el diagrama TS. Con respecto a la resolución del ejercicio, pudiste encontrar los distintos valores, el volumen en los vértices, el calor. Claro, las presiones del ejercicio serían en la isoterma de ahí de abajo, que es donde se realiza la expansión. No, en este caso la expansión es la isoterma de arriba. Porque una expansión es justamente cuando nosotros... Claro, en el PV. Y acá también. En el TS. En el TS también es arriba. ¿Por qué? A ver. Me parece que he dibujado mal la flechita. Me parece que en el diagrama TS va al revés. El volumen aumenta cuando nos acercamos hacia el... Cuando nos acercamos hacia el eje de las Y. Perdón, está bien. El volumen aumenta hacia la derecha. O sea, está bien la flechita dibujada. Lo primero que tenemos en una transformación en un ciclo de Carnot es una expansión isotérmica. La expansión nos indica que el volumen está aumentando. Y tanto, bueno, en este gráfico se ve por el eje de la X, el volumen aumenta hacia la derecha. En este caso, las transformaciones a volumen constante tienen una forma así, más o menos, y también aumentan en esta dirección. A medida que nosotros nos alejamos del eje de la Y, está aumentando el volumen. Por lo tanto, en este caso también es esta transformación, la de arriba, la de una temperatura mayor, la que nos está indicando una expansión isotérmica, o sea, un aumento de volumen a temperatura constante. En ese sentido, las gráficas son iguales, digamos. La isoterma de arriba va a representar la de mayor temperatura siempre. Entonces, si en este lado, ese punto es este vértice y este vértice, acá también va a ser este vértice y este vértice. Este es el principio de la expansión isotérmica y este es el final de la expansión isotérmica, que son los dos valores que nos dan. Por ejemplo, fíjense que acá nos dan uno de los dos puntos a una presión absoluta y el otro a una presión manométrica.
Acuérdense que siempre que vamos a trabajar con una ecuación de estado o con las distintas ecuaciones que tenemos, hay que trabajar con valores absolutos de la presión, entonces acá hay que sumarle a estos 15 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, le tenemos que sumar una atmósfera. Siempre pasándolo, bueno, una atmósfera porque es el valor de la temperatura, de la presión ambiental. Siempre a la presión manométrica lo sumamos una presión ambiental para llegar a la presión absoluta. Siempre tener precaución a la hora de entrar, digamos, a la ecuación de estado. ¿Alguna otra duda con ese ejercicio, con la resolución o con algo? En este caso, tenemos que ir aplicando las ecuaciones para calcular el calor o de la tabla. No, en este caso generalmente van aplicando las ecuaciones. ¿Por qué? ¿Qué nos pide? Determinar el volumen al final de la compresión, el calor absorbido y rechazado, el trabajo y la variación de entropía. Claro. Bien. ¿Cómo podemos encontrar el calor en este caso? Fíjense que estas dos transformaciones, las verticales, esta y esta, o digamos estas dos de acá, son adiabáticas. ¿Qué significa? Que en ese caso la variación de calor es cero. Ni entregamos ni recibimos calor, sino que el calor lo vamos a recibir en esta, acá, en las isotermas. Acá recibimos un calor 1 y acá rechazamos un calor 2. Cuando estábamos en una isoterma, ¿se acuerdan cómo calculábamos el calor? En realidad, ¿qué decíamos? Calor va a ser igual a delta U más delta L. O sea, trabajo más variación de la energía interna. Como estamos a temperatura constante, esto se hace cero y el trabajo queda igual al calor. ¿Y cómo calculamos el trabajo en un isoterma? Decíamos P por B, P por B. Perdón, no puedo entender porque había como eco. Con el logaritmo natural sería. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué necesitaríamos nosotros para poder calcular esto? Los dos volúmenes. Si nosotros obtenemos estos dos volúmenes, podemos resolver esta integral, porque nos va a quedar nRT por el logaritmo natural de B2 sobre B1, ¿de acuerdo? ¿Qué nos está indicando esto, por ejemplo? Que si nosotros nos movemos hacia un volumen mayor, como en este caso, la de arriba, este trabajo va a quedar positivo, porque el logaritmo natural va a ser positivo. Entonces, si el trabajo va a ser positivo, el calor también. Es calor que estamos recibiendo. En este caso, la transformación va hacia el otro lado. Nos movemos hacia un volumen menor. Entonces ahí, este logaritmo va a dar un resultado negativo. El trabajo va a ser negativo y el calor también. Entonces, este es el calor rechazado. ¿Sí? Esa es una forma de resolverlo. La otra forma de resolverlo, en el diagrama TS, ¿cuál sería? La ecuación que dice que el calor es igual a T por la variación de entropía. Entonces, si nosotros tenemos esa variación de entropía, podríamos calcular el calor de esa forma, en una isoterma, que justamente este es el caso, tenemos un isoterma. El problema es que realmente no se nos da de datos esa variación de entropía acá, sino que esa variación de entropía la tenemos que calcular nosotros a partir de todo el ejercicio. Si se nos diera como dato el valor de entropía en este punto y en este punto, por ejemplo, nosotros podríamos calcular la variación de calor a partir de esta fórmula. Pero es medio difícil que pase eso. Generalmente procedemos con la ecuación de estado como habíamos estado haciendo anteriormente. ¿Por qué acá no entraríamos a la tabla? ¿Por qué no usaríamos la tabla? Porque generalmente no sabemos dónde están estos puntos con respecto a la campana. Teóricamente el ciclo de Carnot no sale de la campana, pero podría pasar que salga de la campana, pero no sabemos exactamente dónde está cada uno de estos puntos. No tenemos, por ejemplo, ningún título de datos, entonces por ahí se puede complicar entrar a las tablas, pero se podría llegar a solucionar también usando las tablas.
A ver, pero en este caso, por ejemplo, trabajamos con aire, no con vapor. Entonces ahí ya no tenemos tablas para el aire. Las tablas que tenemos generalmente son para vapor. Por eso sería más conveniente trabajar directamente con la ecuación de estado. Después, por ejemplo, ¿qué más pide? La variación de entropía. Pide el cálculo de la variación de entropía. Si se refiere a las transformaciones, ¿qué vamos a tener? Que en las transformaciones adiabáticas, como son reversibles, dijimos recién, van a ser transformaciones isentrópicas. Entonces, en ninguna de las dos transformaciones adiabáticas vamos a tener variación de entropía. Así que acá la variación de entropía es 0 y acá también. En cambio, en las isotermas sí hay variación de entropía. Nosotros vemos que nos movemos horizontalmente, entonces pasamos de una entropía 1 a una entropía 2. Como nosotros ya calculamos el calor recibido y el calor rechazado en estas dos transformaciones, en la de arriba y en la de abajo, a partir de la fórmula del logaritmo natural, tenemos el calor, tenemos la temperatura, que es una constante también y que la conocemos, pero la vamos a tener que trabajar en grados Kelvin, no en grados Celsius. Acuérdense de pasarlo a Kelvin. Y con esos dos valores simplemente podemos despejar esta variación, lo pongamos con delta porque esta variación de entropía la podemos calcular a partir de esos dos valores. Q sobre T va a ser la variación de entropía. No vamos a conocer exactamente cuál es el valor S1 y S2, pero sí cuál es la variación entre S1 y S2. Lo mismo que pasaba con la entalpía, no sé si se acuerdan al principio que les dije. Generalmente es muy difícil conocer la entalpía o la entropía de un punto específico, pero sí es fácil, o más fácil de encontrar la variación de entropía entre dos puntos. Fíjense también que dijimos, el calor acá arriba era positivo. Calor positivo y temperatura positiva nos da resultado positivo. Es decir que la variación de entropía va a ser positiva. Vamos de S1 a S2, que es una entropía mayor. En cambio, acá abajo, nuestro calor era negativo porque era calor rechazado. Calor negativo sobre temperatura positiva nos da un resultado negativo. Y esa variación de entropía de acá abajo es negativa justamente. Vamos de una entropía mayor S2 a una entropía menor S1. Y por último, ¿qué podemos decir de la variación de entropía? Que estamos en un ciclo. Si nos piden la variación de entropía total del ciclo, va a ser 0. Porque la entropía es una función de estado justamente. Entonces, si iniciamos en un estado, supongamos este de acá, digamos que es el estado 1, si iniciamos en este estado y hacemos todo un proceso, un seguimiento de transformaciones para volver al mismo estado, como la entropía es una función de estado y estamos volviendo al mismo punto, la sumatoria de todas las variaciones de entropía tiene que dar 0 al final. Entonces, como respuesta a esa pregunta del enunciado, decimos, la variación de todo el ciclo, 0. La variación de las adiabáticas reversibles también es 0. Y la variación en las transformaciones isotérmicas la podemos sacar de esta ecuación, ya que conocemos los calores y conocemos la temperatura. ¿Quedó claro? ¿O surgió alguna duda? ¿Se perdieron en alguna parte? Entonces el cambio de la entropía en las dos isotermas nos va a quedar igual. Claro. O nos debería quedar igual. Sí, nos debería quedar igual. Debería quedar igual porque nos movemos de S2 a S1. Es más, si hacen el ejercicio, las temperaturas son datos, 150 y 30 grados. Pero si calculan esos calores, esto lo podemos ver como una máquina térmica también. Tenemos una fuente de temperatura constante y una fuente de temperatura más fría. Si se acuerdan de la teoría del segundo principio, cuando tenemos una máquina reversible, o sea que todas las transformaciones son reversibles, el rendimiento queda en función de las temperaturas. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que el rendimiento va a ser igual a 1 menos T1, T2 sobre T1, y al mismo tiempo podríamos decir que era 1 menos Q2 sobre Q1. Eso quiere decir que los calores y las temperaturas son proporcionales en un ciclo reversible, como en este caso el ciclo Carnot.
Fíjense que el enunciado mismo lo dice. Bueno, en este caso no lo dice, pero el ciclo Carnot teórico es un ciclo reversible. Todas las transformaciones son reversibles en ese ciclo. Por lo tanto, T2 es proporcional a Q2 y Q1 proporcional a T1. Entonces, si nosotros hacemos Q2 sobre T2, acá Q2 sobre T2 y Q1 sobre T1, generalmente nos va a dar el mismo resultado, porque la variación de entropía tanto arriba como abajo va a ser la misma. Eso debido a que es un ciclo reversible, justamente. Si los resuelven y encuentran los valores del calor 1 y calor 2, probablemente lleguen a ese resultado. El mismo módulo, nada más que cambiado de signo. Acá va a ser negativo y acá va a ser positivo. Para que la sumatoria justamente nos dé 0. ¿Algún otro ejercicio de la guía que hayan tenido dudas o algún otro ejercicio que hayan visto con el profe? Bueno, muchísimas gracias al chico que compartió a Juan Quiroga, que compartió las tablas. Bueno, ahora sí podemos ver un poquito, a ver si queda un poco más claro lo que les decía recién. Fíjense, esta primera tabla, que es la más grande, representa los puntos dentro de la campana. A ver, vamos a dibujar de vuelta. Bueno, fíjense, esta primera tabla representa, nos va a dar la información de todos los parámetros para los distintos estados dentro de la campana. A esta tabla nosotros podemos entrar, tenemos dos opciones para entrar. Podemos entrar con la presión o podemos entrar con la temperatura. Con solamente uno de esos valores nosotros ya vamos a poder entrar a la tabla y vamos a tener dos valores de volumen, dos valores de energía interna, en este caso de entalpía y dos de entropía. ¿Por qué? A ver, voy a hacer un poquito de zoom. Porque para una presión se nos va a dar el volumen del lado izquierdo de la campana y el volumen del lado derecho, es decir, el volumen para líquido saturado y el volumen para vapor saturado. Supongamos, como decía ahí, 0,4 bar. Supongamos que esta presión es 0,4 bar. Esta transformación que estoy buscando acá es una transformación para presión constante igual a 0,4 bar. Si nosotros entramos a la tabla con esa presión, vamos a tener como datos los parámetros de este punto y los parámetros de este punto. Volumen a líquido saturado, volumen a vapor saturado, entropía a vapor saturado, entropía a líquido saturado y a vapor saturado. Vamos a tener los parámetros de todos estos puntos. Pero si yo no tengo la presión, también puedo entrar a esta misma tabla con la temperatura. ¿Por qué? Porque una transformación isoterma en este caso sería así. Es decir, que dentro de la campana, a lo largo de toda esta línea vamos a tener una presión constante que siempre va a ser 0,4 y una temperatura constante que siempre va a ser, bueno, en este caso, 28,96 grados centígrados. Es decir, dentro de la campana, en toda esa horizontal, tenemos la misma temperatura para la misma presión. Siempre se mantienen constantes. Si nosotros estamos dentro de la campana con una presión de 0,04 bar, sí o sí, la temperatura que tengamos va a ser 28,96 grados. Entonces, por eso nosotros podemos entrar con cualquiera de los dos valores
y vamos a tener para cualquiera de esos dos valores el mismo volumen, la misma energía interna, la misma entalpía, la misma entropía. ¿Sí? ¿Qué nos permite hacer además esta tabla? Nos va a permitir encontrar los parámetros para cualquier punto a lo largo de esta línea recta. Para este punto, para este punto, para este punto. Lo único que necesitamos saber en ese caso es el título de ese punto. Recordemos que el título empieza en 0 acá, es decir, para líquido saturado nuestro título vale 0 y para vapor saturado nuestro título vale 1. Y desde acá hasta acá el título puede variar, tomar cualquier valor entre 0 y 1. Y a partir de ese título podemos usar una fórmula que nos va a permitir encontrar cualquier valor de los parámetros que están acá adentro. Esa fórmula es la que habíamos visto recién. Por ejemplo, la entalpía para ese estado con un determinado título va a ser la entalpía del volumen, que es esta entalpía de acá, HB, menos la entalpía del líquido, que va a ser la entalpía en este punto de acá, por el título, menos la entalpía del líquido nuevamente. ¿Sí? Si acá reemplazamos entalpía por volúmenes, va a ser lo mismo. Entonces, esa tablita es lo que nos permite encontrar todos los parámetros en este punto, y a partir de la fórmula, en cualquiera de los puntos intermedios. Entonces, cuando nosotros tengamos, bueno, fíjense, por ejemplo, el ejercicio que decía recién la compañera, decía, una presión de 5 bar, la tenemos acá, 5 bar, y una temperatura de 200 grados centígrados. Nosotros entramos a esta tabla, con la presión de 5 bar, vamos a ver que la temperatura asociada son 150 grados centígrados, 151,9. Es decir que acá dentro de la campana, supongamos que acá tenemos 5 bar, vamos a tener a lo largo de toda la campana 150 grados, no 200. Los 200 grados centígrados van a estar por acá. Entonces ahí inmediatamente nos damos cuenta que ese punto no pertenece a la campana, sino que está fuera. ¿Qué hacemos en este caso? Nos salimos de esta tabla y buscamos las otras. Estas de acá. Fíjense, tenemos una tabla para, bueno, acá dice líquido sobrecalentado, no debería ser líquido, debería ser vapor sobrecalentado o líquido enfriado, no líquido sobrecalentado. Tiene que ser una o la otra. Es vapor sobrecalentado o líquido enfriado. Líquido enfriado va a ser la tabla que nos dé los valores de este lado. Y vapor sobrecalentado va a ser la que nos dé los valores de este lado de la campana. En este caso, como estamos al lado derecho, como dijimos, 200 grados centígrados, mucho más de la temperatura que tenemos en la campana, nos vamos a ir hacia la derecha. Entonces acá vamos a buscar las tablitas para vapor sobrecalentado. A ver cuál es la que tenemos. Bueno, entonces fíjense. En todas estas tablitas tenemos un valor de presión, un solo valor de presión, para toda la tabla. 0,6 bar, 0,35 bar, 0,070 bar, y acá por ejemplo tenemos 5 bar. ¿Sí? Entonces esta es la tablita que nosotros necesitamos. Identificamos la tablita que es para 5 bar y entramos por las temperaturas. Fíjense que acá tenemos la temperatura que necesitamos, 200 bar. Y fíjense que todas estas temperaturas están por encima de los 150 grados. Eso quiere decir que estamos de este lado de la transformación. Acá tenemos 150, y acá tenemos de 150 para arriba, y acá vamos a tener de 150 para abajo. Entonces eso quiere decir que la tablita que tenemos ahí, la que les ha dado el profe, en este caso es para no líquido sobrecalentado, sino vapor sobrecalentado. Estamos del lado derecho. Entonces simplemente hacemos eso, buscamos, identificamos la tablita que tiene una presión de 5 bar, que es la presión que nos dieron de datos. Una vez que la tenemos, buscamos la temperatura, 200 grados centígrados, acá arriba están las unidades, grados centígrados, 200 grados centígrados, y ahí empezamos a entrar. Acá tenemos el volumen, esta es la energía interna, esta es la entalpía y esta es la entropía. A partir de ahí podemos ir completando los valores de la tabla que nos ha dado. Así procedemos cuando tenemos
un punto que sabemos que nos damos cuenta por ahí que está fuera de la campana. Si por ejemplo nos dieran, en vez de datos, en vez de darnos la presión y la temperatura, nos dieran solo la presión y un volumen, por ejemplo. Nos dicen presión de 3 bar y un volumen de 1,5. Fíjense que esta tabla nos da los valores límite para la campana. Es decir, en un límite de la campana vamos a tener 1,07 metros cúbicos y del otro lado 0,6 metros cúbicos. Si de datos nos dan esta presión y un volumen que se encuentre fuera de estos límites, también ahí nos vamos a dar cuenta que estamos fuera de la campana. Si nos damos cuenta que estamos fuera de la campana, nuevamente nos vamos a las otras transformaciones. Y buscamos, por ejemplo, dijimos 3 bar. Bueno, acá hay una de 3 bar. Y dijimos un volumen de 1,5. Bueno, acá no llegamos, ya se fue mucho. Generalmente, seguramente si lo tienen en el parcial, va a ser un dato que se encuentra dentro de las tablas. Digamos, yo tuve un ejercicio muy parecido a este en el parcial cuando cursaba la materia, y todos los puntos que nos daba el profe se encuentran dentro de la tabla. Estaban elegidos para que puedas encontrar. No les van a dar, por ejemplo, un volumen de 2 metros cúbicos si la tabla llega solo hasta 1,3. Entonces lo más probable es que puedan encontrar este valor. Pero teóricamente acá, si seguimos aumentando un poquito más la temperatura, fíjense, de 600 grados centígrados, 700, 800, llegaríamos a un volumen de 1,5. Y una vez que hemos identificado volumen y la presión 3 bar, volumen 1,5, completamos los datos que nos faltan. Nos fijamos, nos vamos hacia la izquierda, vemos la temperatura, nos vamos hacia la derecha y encontramos la entropía, por ejemplo. ¿Se entendió un poco mejor ahora cómo proceder con las tablas cuando estamos fuera de la campana? Bueno, el otro caso es que estemos dentro de la campana. Como les decía recién, vamos a movernos con esta ecuación. En ese caso, ¿qué nos pueden dar de datos? Nos pueden dar, por ejemplo, presión y temperatura. Si nosotros entramos acá con la presión y vemos que la temperatura coincide con el dato que nos dieron, quiere decir que estamos dentro. Generalmente, si nos dan presión y temperatura, nos van a tener que dar un dato más, porque si entramos solo con presión y temperatura, puede ser cualquier punto dentro de la campana. Para poder definir bien en qué punto nos encontramos, necesitamos un valor más. Si nos dan un título, por ejemplo, ya inmediatamente al darnos el título, ya sabemos que estamos dentro de la campana. Si nos dan otro valor, por ejemplo, un volumen intermedio, acá tenemos entre 1 y 14, supongamos un valor de 5 metros cúbicos, sabemos que estamos acá entre medio. A partir de ese volumen vamos a poder encontrar todos estos puntos. ¿Cómo? Usando la ecuación. Supongamos que nos dan un volumen de datos 5 metros cúbicos, supongamos, ¿no? Y una presión de 0,20 bar. Por poner un ejemplo, 0,2 bar. ¿Cómo podemos solucionar en este caso para encontrar los valores que nos faltan, que son la temperatura y la entalpía, por ejemplo? Hacemos lo siguiente. Primero entramos a la tabla. 0,2 bar. Al entrar a la tabla ya sabemos que como 0,2 bar. Nos fijamos en el volumen. ¿El volumen se encuentra entre los límites? En este caso sí. Entre 1 y 7 tenemos 5 metros cúbicos. Entonces estamos dentro de la campana. Si estamos dentro de la campana, para 0,20 bar sí o sí vamos a tener 60 grados centígrados. Entonces ya encontramos la temperatura. Ahora queremos encontrar una entalpía. Para poder encontrar una entalpía necesitamos saber sí o sí cuál es el título de ese punto que nosotros tenemos como incógnita dentro de la campana. ¿Cómo procedemos entonces? Fíjense, si nosotros entramos con esta presión, vamos a encontrar la entalpía al principio de la campana y la entalpía,
el volumen al principio de la campana y el volumen al final de la campana. Entonces, de esta ecuación que tenemos acá, si la cambiamos por volumen, Bx, volumen del vapor, volumen del líquido, acá también volumen del líquido, fíjense que tenemos todos datos. El volumen X es nuestro dato para encontrar, nuestro dato inicial para poder encontrar el punto. Estos dos volúmenes, el de vapor y el del líquido, los podemos sacar de la tabla. Y la única incógnita que nos va a quedar es el título. Entonces de acá despejamos el título que nos va a quedar. El volumen de la mezcla menos el volumen del líquido sobre el volumen del vapor menos el volumen del líquido. ¿Sí? De acá vamos a poder encontrar el título y una vez que tengamos el título, vamos a poder entrar nuevamente a esta ecuación con entalpía. Sacamos estas dos entalpías, HB y HL, de la tabla y encontramos nuestra entalpía incógnita del punto que nos está pidiendo el profe. Esa sería la forma si estamos dentro de la campana. Son los dos casos posibles, que estemos fuera o que estemos dentro. Dependiendo cuál es el punto que nos tocó, va a ser cómo proceder. Espero que esta vez se haya entendido un poquito mejor lo que hemos tenido en las tablas. ¿Alguna duda más? ¿Algún otro ejercicio? O si algo de lo que ya estuvimos viendo en la clase sigue quedando medio confuso, vuelven a preguntar, no hay problema. A ver. ¿Cómo podría ser? Se me ocurre, por decirles una forma. El rendimiento, como les dije hace rato, surge de esta ecuación inicial. L sobre Q1. Q1 es la energía que nosotros estamos entregando al sistema porque es el calor que recibimos. Ese calor es justamente una energía. De esa energía nosotros tratamos de transformarla en un trabajo útil. No podemos transformar todo en trabajo. Entonces hay una parte que se pierde, que es el calor Q2. Entonces nosotros podemos reemplazar el trabajo por Q1 menos Q2 sobre Q1. Y si de ahí hacemos distributiva, nos queda Q1 sobre Q1, Q2 sobre Q1. Y nos queda la expresión que les decía recién. Si nosotros tenemos un ciclo cualquiera, por decir, recién vimos el ciclo Carnot, ¿no? Pero cualquier ciclo que sea, este área que está dentro del ciclo representa el trabajo total a lo largo de todo el ciclo. ¿Sí? Todo esto es trabajo, el trabajo útil que nosotros tenemos. Siempre y cuando nosotros nos movamos en el sentido antihorario, digamos. Si nosotros nos movemos en este sentido, ese trabajo va a ser positivo. Si nosotros nos movemos en el sentido contrario, ese área va a ser un trabajo negativo. Pero bueno, ese área nos representa el trabajo. Y nosotros hemos visto cómo calcular la variación de trabajo a lo largo de todo el ciclo. ¿Se acuerdan? Nosotros veíamos en la guía 2, por ejemplo, en el último ejercicio de la guía 2, bueno, y en algunos ejercicios de esta guía 3,
nosotros transformación por transformación íbamos calculando el trabajo, que podía ser en una transformación positiva o en otro negativo, y íbamos a calcular la sumatoria de todos esos trabajos al final. Bueno, esa sumatoria de todos los trabajos, de todas las transformaciones, va a ser justamente esta área encerrada, y va a ser este trabajo de acá. Y también veíamos que para todas estas transformaciones se podía calcular el calor. En este caso, para un ciclo Carnot, esta no tiene calor, esta no tiene calor, este tiene un calor positivo y este tiene un calor negativo. Entonces sabemos que el calor 1 es este de acá arriba. Pero si tenemos otra transformación cualquiera, otro ciclo cualquiera, digamos que tenemos distintas transformaciones, y en varias transformaciones tenemos calores positivos y negativos, bueno, el calor 1 va a ser justamente la sumatoria de todos esos calores positivos que encontremos a lo largo del ciclo. Entonces, si nosotros sumamos todos esos calores positivos, tenemos el calor 1. Si sumamos todos los trabajos, el resultado final va a ser el trabajo útil. Y a partir de esos dos valores se puede calcular el rendimiento, por ejemplo. Si no, ¿qué más? La sumatoria de todos los calores positivos, la sumatoria de todos los calores positivos es Q1. La sumatoria de todos los calores negativos va a ser Q2, el calor rechazado. Entonces, con estos dos valores podemos entrar acá. 1 menos Q2 sobre Q1 y también calcular el rendimiento. Así que se pueden llegar a pedir y lo pueden calcular tranquilamente. Calculando, básicamente van a tener que calcular las variaciones de energía en cada una de las transformaciones y después sumarlas o restarlas. Creo que hay un ejercicio en la guía, a ver si... No sé si piden eso, pero que se puede hacer. Por ejemplo, este ejercicio 5. Supongamos que un ciclo se compone de los siguientes procesos. Desde una presión inicial, presión 1,4 kg fuerza sobre centímetro cuadrado y una temperatura de 93 grados centígrados, se comprimen 0,6 kilogramos de aire politrópicamente, hasta una presión 2 mayor. Luego se enfría a presión constante y se completa el ciclo con una transformación isotérmica. Entonces, a ver, veamos cómo sería esto. Para dibujar ese ciclo que veamos más o menos cómo puede llegar a ser. Primero tenemos una transformación politrópica que la vamos a dibujar al final porque es la más difícil. Pero este ciclo está compuesto por 3 transformaciones. Una primera politrópica, una segunda que es enfriar a presión constante. Presión constante es esto. Si estamos enfriando nos movemos hacia allá, porque estas temperaturas, estas isotermas de acá son más bajas a medida que nos vamos hacia la izquierda. Por lo tanto, si estamos enfriando a presión constante, nos movemos hacia la izquierda. Y por último dice que tenemos un isotermo. Un isotermo, supongamos que es de esta forma, de esa manera cerramos el ciclo. Supongamos que es un ciclo de este estilo. Bueno, este no fue un buen caso, pero... a lo largo de todo este ciclo, nosotros vemos que tenemos 3 transformaciones. En las 3 transformaciones hay calor que se entrega o que se recibe. Y a lo largo de todo el ciclo, si nosotros sumamos el trabajo, nos va a dar un resultado porque tenemos un área acá para encerrar. Y esta área encerrada representa un trabajo. Entonces, para cualquier ciclo que les den, ustedes van a poder calcular seguramente las variaciones de calor a lo largo del ciclo y las variaciones de trabajo a lo largo del ciclo. Y a partir de ahí van a poder calcular el rendimiento. Pasa que este fue un mal ejemplo porque, que es lo que les decía recién, acá estamos yendo hacia el otro sentido, estamos recorriendo el ciclo en sentido horario, así que en general es muy probable que el trabajo sea negativo en este ciclo.
que sea una máquina frigorífica en realidad. Pero, por dar un ejemplo, cualquier ciclo que le den con cualquier transformación les va a permitir a ustedes calcular el rendimiento, así que es algo que les pueden tomar. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más dudas, podemos dejar la clase acá, no hay problema. Saben que cualquier duda pueden preguntar por WhatsApp, voy a tratar de responder. Acá hasta el parcial, pueden preguntar lo que necesitan y bueno, después, en caso de que necesiten recuperar el parcial 1 o el parcial 2 o lo que sea, también pueden seguir preguntando. Así que como ustedes prefieran, si quieren podemos seguir un ratito más, si tienen alguna duda, y si no, lo podemos dar por terminado ahora a la clase. Bueno, entonces finalizamos la clase ahora. De todas formas,